en este pasaje, el capítulo 2, y el título del mensaje es Primeros frutos, primeros frutos. Hace años la Sociedad Bíblica rentaba o prestaba una película de rollo, de esos rollos de 16 milímetros, para esos proyectores que se tenían antiguamente para pasar películas cristianas en las iglesias. Y rentaba o prestaba esa película que se llamaba así, Primeros Frutos. Y esa película estaba realizada, estaba hecha para conmemorar los 400 años de obra misionera de la Iglesia Morava, de Europa. En esa película se mostraba pues acerca del trabajo que realizaron los misioneros que vinieron a las Antillas, que vinieron a las islas cercanas a Cuba para poder compartir el evangelio, pero de parte de la Iglesia Morava. Y vuelvo a repetir, se conmemoraban los 400 años de obra misionera con esa película, Primeros Frutos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, encontramos primeros frutos en el famoso día del Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50 o 50 simplemente. La palabra Pentecostés significa 50. ¿Por qué 50? Porque había una fiesta judía muy especial que se llevaba a cabo 50 días después de la celebración de la Pascua. Había 3 fiestas muy especiales para los judíos, en donde todo judío varón estaba comprometido para ir a Jerusalén y poder ofrecer sacrificios a Dios, de poder llevarle ofrendas a Dios. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, dice de la siguiente manera, les invito a abrir sus Biblias en este pasaje, Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Dice de la siguiente manera, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Y aquí vemos las fiestas. En la fiesta de los panes sin levadura, que era la fiesta de la Pascua. En la fiesta solemne de las semanas, que era la semana del Pentecostés. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Así dice este versículo. Así es que había 3 fiestas muy importantes. De todas las fiestas judías, había 3 fiestas donde todo judío estaba obligado a presentarse en la ciudad de Jerusalén. Vuelvo a repetir, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ahora, a la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos no asistía mucha gente. Normalmente, la mayor cantidad de personas que llegaban a la ciudad de Jerusalén era la fiesta del Pentecostés. La razón de esto es porque el tiempo cambiaba, había fuertes lluvias, a veces los barcos que iban por el mar Mediterráneo estaban en tormentas y entonces no podían viajar muchos judíos a estas 3 fiestas. Normalmente lo hacían en la fiesta del Pentecostés, que caía más o menos por el mes de junio. Pero en el mes de abril o en el mes de septiembre o octubre, por ahí, pues no asistían a la fiesta de los tabernáculos por las tormentas. Entonces, la gran cantidad que vemos de personas en el capítulo 2 del libro de los Hechos que estaban en la fiesta del Pentecostés era por el hecho de que era propicio el tiempo para poder viajar y celebrar esta fiesta. Ese día era muy especial y la iglesia, que contaba en ese momento 120 hermanos, el Señor Jesús les dijo que deberían de permanecer en la ciudad de Jerusalén porque iba a venir la tremenda promesa, la bendición, el cumplimiento del capítulo 2 del libro de Joel, en donde el Espíritu Santo iba a venir sobre la iglesia.
Termina el capítulo 24 del libro del Evangelio de Lucas, mencionando al Señor Jesús que deberían de permanecer en la ciudad de Jerusalén. Después de la resurrección, el Señor Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, de tal manera que después de la Pascua, 40 días el Señor Jesús estuvo con sus discípulos y 10 días tuvieron que esperar para que llegara el Espíritu Santo. Y así se cumplieron los 50 días del día del Pentecostés. En ese día estaba la iglesia reunida en una parte del templo en ese momento que todavía estaba en pie, el templo que había construido Herodes, y estaban reunidos en un lugar que se le llamaba el aposento alto. Allí estaban los 120 hermanos reunidos orando. Así lo dice el capítulo 1 del libro de los Hechos. Por favor, les invito a que vayamos al capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15 del libro de los Hechos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Fíjense bien, ahí está la cantidad de hermanos que había en ese momento. 120 hermanos reunidos en el aposento alto esperando que llegara el Espíritu Santo. Ahora regresamos al versículo 14, un poquito antes. Versículo 14 dice: todos estos, o sea, los 120 hermanos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Por qué en oración y ruego? Porque estaban esperando que el Espíritu de Dios llegara sobre la iglesia. Ahora, hay hermanos, y he leído libros, libros de teología y libros cristianos, en donde dicen que el día del Pentecostés nació la iglesia. La iglesia no nació el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo les dio la aprobación a la iglesia para proclamar el evangelio ahora sí a todo el mundo, pero la iglesia estaba presente. El capítulo 16 del evangelio de Mateo, el Señor Jesús hace la anunciación de la iglesia. Él dice claramente, le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor se proponía ya edificar su iglesia. En el capítulo 18 de Mateo, el Señor habla acerca de la disciplina que debe haber dentro de la iglesia. Si alguno tiene problemas con un hermano, arréglense solos. Si no se arreglan solos, llamen a 2 o 3 testigos. Si no se logran arreglar todavía, vayan a la iglesia. ¿Por qué el Señor Jesús está hablando de la iglesia? Porque la iglesia estaba presente. Entonces, en el día del Pentecostés solamente el Espíritu Santo dio la aprobación y dio la fuerza espiritual, por decir así, dio ahí su presencia para proclamar el evangelio, ahora sí, con la gran comisión o por la gran comisión que se había establecido por medio del Señor Jesús. En Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese texto es el texto clave del libro de los Hechos, porque el evangelio termina en Roma, si podemos leer el último capítulo del libro de los Hechos. Pero ese día, el día del Pentecostés, la iglesia reunida con 120 hermanos, esperando la llegada del Espíritu de Dios, estaban orando. Ocurrieron varios fenómenos, porque hubo un gran estruendo. Se le colocaron lenguas de fuego en cada hermano, en los 120 hermanos, sobre sus cabezas, y luego hablaron en diferentes idiomas para la gente que estaba en Jerusalén. Idiomas que la gente entendió perfectamente. La gente estaba escuchando en su propio idioma el mensaje de Dios, de tal manera que quedaron asombrados. Algunos pensaron en un sentido negativo y dijeron: no, es que están llenos de mosto, es decir, que pues están alcoholizados y por eso es que están hablando de esta manera. Pero fíjense bien, en el versículo 11 del capítulo 2 dice así: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar las maravillas de Dios. Así es que el Espíritu de Dios hizo algo muy especial en la vida de los 120 hermanos
para proclamar el evangelio, para predicar las maravillas de Dios, de tal manera que la gente que estaba en Jerusalén escucharon en su propio idioma. Seguidamente, después de esto, el apóstol Pedro se levanta y ante la multitud que estaba reunida, pensando qué era eso que habían escuchado de ese estruendo y esas lenguas que estaban proclamando el evangelio del Señor, Pedro se levanta y entonces proclama el primer mensaje de la iglesia. El resultado de ese primer mensaje es lo que vamos a ver aquí. No vamos a ver el mensaje del apóstol Pedro, sino vamos a ver los resultados, los primeros frutos. El apóstol Pedro, junto con los 120 hermanos, llenos de la presencia del Espíritu de Dios, mencionando o proclamando el evangelio, predicaron de tal manera que llegó al corazón de la gente que estaba escuchando. Y fíjense bien, hermanos, aquí viene la primera reacción, primer fruto que hubo de ese mensaje y de la intervención del Espíritu de Dios. Versículo 37, aquí es donde iniciamos el mensaje. Al oír esto se compungieron. El verbo compungir significa que les causó dolor escuchar el mensaje, porque ellos se dieron cuenta que 7 semanas atrás, cuando celebraron la Pascua, muchos de ellos habían gritado a Jesús: crucifícale, crucifícale. Muchos de esta gente que estaba en el día del Pentecostés había estado en la fiesta de la Pascua cuando Jesús fue llevado ante Pilato y habían gritado: crucifícale. Cuando Pedro les dice que ellos habían llevado a Jesús a la cruz, se compungieron, les causó dolor. Fíjense bien, por favor, vamos a regresar un poquito para que entendamos la situación de lo que estaba pasando en este momento. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, y ahí está, fíjense bien la declaración de Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro les estaba proclamando de lo que había ocurrido 7 semanas antes con la muerte del Señor Jesús. Y ellos eran testigos de lo que había ocurrido en la muerte del Señor. Por eso ahora se compungieron y le dijeron a Pedro: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de lo que hemos hecho? Somos culpables de la muerte del Hijo de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Pedro les dice: arrepentíos, versículo 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué deberían de hacer ellos? ¿Qué deberían hacer estos judíos que estaban presentes ahí escuchando el sermón de Pedro? Primero, arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? La palabra arrepentimiento es una palabra griega que significa cambio de mente. En el sentido del Nuevo Testamento significa un giro de vida, significa un cambio radical. Arrepentirse significa un cambio total de vida, porque la vida del hombre va, en el sentido espiritual, va a su propia perdición, a su propia condenación. El hombre por su propia naturaleza está perdido. Por eso el Hijo del Hombre vino. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestra forma de vida está perdida en el sentido espiritual. Pero el arrepentimiento significa un cambio de vida.
¿Cuándo ocurre el arrepentimiento? Cuando el Espíritu de Dios toca nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos hace ver la negrura de nuestro pecado, y entonces clamamos, Señor, sálvame. Y entonces viene el arrepentimiento, viene el cambio de vida. Nadie puede arrepentirse por sí mismo, si no es por la intervención de Dios. Nadie puede decir, yo voy al cielo porque yo mismo me arrepentí. Nadie puede hacer eso, porque toda persona está perdida totalmente a causa de su pecado. Es por la intervención de Dios. Esa es la razón de por qué el Espíritu Santo llegó en ese momento. El mensaje de Pedro era un mensaje ungido por el Espíritu de Dios que estaba llegando al corazón de la gente. Esa es la razón de por qué los predicadores tenemos que pedir siempre la dirección de nuestro Dios, para que sea Dios el que hable a los corazones de la gente o de nuestra propia iglesia. Porque si lo predicamos desde el punto de vista intelectual, no llega al corazón, más que llega solamente a la cabeza. Y el Espíritu Santo estuvo trabajando en el corazón de esta gente, de tal manera que dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Nos sentimos culpables. Y entonces Pedro dijo, arrepiéntanse, cambien de forma de vivir. Y la segunda cosa es que tenían que bautizarse. Ahora, el bautismo no es requisito para ser salvo. La razón de por qué deberían de bautizarse es para dar una demostración y una señal de que realmente estaban arrepentidos. La salvación es por fe nada más. Pero la razón de por qué Pedro les dice, deben de bautizarse, es porque tiene que haber una señal visible del cambio de vida. Porque el bautismo significa una sepultura, significa meterse de lleno al agua y ser como sepultado simbólicamente para surgir a una nueva vida. Y Pedro les estaba diciendo, tienen que bautizarse si realmente en su corazón hay arrepentimiento. Ahora, fíjense bien, aquí hay una frase muy especial. En este versículo 38 dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Nosotros hemos visto que en la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, versículo 20, dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué aquí en este texto se menciona que hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús? Porque cuando el Señor Jesús está dando la gran comisión, es para todas las naciones, es decir, para todos los gentiles, para todos aquellos que no son judíos. Y en este momento, los que están presentes ahí, junto con Pedro, son judíos. Y ellos necesitaban reconocer que Jesucristo es el Mesías. Un judío en la actualidad, y muchos judíos en la actualidad, no reconocen que Jesús es el Mesías. Y ellos tenían que reconocer que Jesucristo era el ungido de Dios, el verdadero Mesías que había venido para dar su vida en la cruz y salvarles. Ellos tenían que reconocer eso. Por eso tenían que bautizarse en el nombre de Jesús. Y de esa manera es que entonces iban a tener el perdón de sus pecados e iban a tener la presencia del Espíritu de Dios en sus corazones. Fíjense bien lo que dice el versículo 38. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, es decir, el regalo del Espíritu de Dios. ¿Por qué tenían que recibir el regalo de Dios, que es el Espíritu Santo? Porque a través del Espíritu Santo ellos iban a tener su propia salvación. La salvación eterna, ¿sí? Iban a tener en ese momento el reconocimiento de que eran hijos de Dios. Fijémonos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 y versículo 13, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo sella nuestros corazones para demostrar que somos hijos de Dios. Cuando hay arrepentimiento sincero, cuando se cree en Cristo como el Salvador personal, cuando se acepta al Señor Jesucristo en el corazón, el Espíritu Santo llega y nos sella como pertenencia de Dios. En ese momento nos convertimos en hijos de Dios.
No éramos hijos de Dios, pero en ese momento lo somos por la presencia del Espíritu de Dios. Ahora, eso fue lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Veamos todavía una cosa más todavía. Vayamos otra vez al capítulo 2 del libro de los Hechos. Versículo 41, dice de la siguiente manera. Así que los que recibieron la palabra, es decir, los que escucharon la predicación, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 nuevos creyentes. En ese día, la iglesia creció de 120 a 3,120. Fíjense bien qué manera de crecer en ese momento. 3,120 miembros tenía la iglesia en ese momento. Se bautizaron 3,000 personas, 3,000 judíos. Y bueno, ahí se acabó todo, ¿verdad? Aceptaron a Cristo, se bautizaron y cada quien regresó a su casa. No, aquí viene algo muy especial. Hoy en la actualidad tenemos un serio problema a nivel mundial en las iglesias. Hay mucha apatía a la iglesia. Hay mucha apatía a la iglesia. Con todas las novedades tecnológicas que tenemos, con todos los recursos que se tienen ahora, simplemente con apretar un botón colocamos un programa o colocamos un canal de televisión donde hay una predicación y tranquilamente escuchamos un mensaje, escuchamos un estudio o llevamos toda una serie de estudios o nos conectamos con un instituto bíblico y llevamos un estudio o una serie de estudios vía internet sin ningún compromiso. Sin ningún compromiso. Y eso es lo que no quiere el Señor. El Señor desea que formemos parte de una iglesia porque Él dio su vida por la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo de los hermanos de las iglesias de Éfeso, o de la iglesia de Éfeso, de los pastores, les dice que deben de cuidar el rebaño que Cristo ganó con su propia sangre y es la iglesia que Él ganó por su propia sangre. Así es que veamos ahora lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, por favor. Dice en el versículo 42, ahora regresamos a Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Note el verbo perseverar. Perseverar significa estar constantemente en algo. Perseverar es continuar en algo. Y la iglesia es el lugar donde debemos de perseverar, donde debemos de formar parte. Mire qué bonito es que un esposo le diga a la esposa, aquí está tu quincena y nos vemos en 15 días, ¿verdad? ¿Estaría usted contenta, hermana? Que su esposo le dijera, aquí está la quincena y nos vemos en 15 días. Usted lo quiere tener ahí, por eso se casó con él. O que la esposa le dijera, sí, nos vemos en 15 días y te vengo a lavar la ropa. En 15 días vengo y te hago de comer. No, hermanos, pero así hacemos muchos de nosotros con relación a la iglesia. Hay hermanos que dicen, hermano, lo veo la próxima semana, sí, pero se convierte en la Semana Santa hasta el otro año. O nos vemos en Navidad. Pero aquí la iglesia debe ser el lugar donde constantemente debemos estar en comunión para crecer espiritualmente. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, eso es comunidad. Eso significa estar juntos. No puede haber crecimiento en nuestra vida espiritual a menos que estemos juntos, animándonos unos a otros para darle el primer lugar al Señor. El primer paso es aceptar a Jesucristo.
El segundo paso es unirnos a nuestra iglesia local. Estar juntos para crecer. Ahora, esto no es fácil. He escuchado de hermanos que desde el púlpito dicen, hermanos, los amo a todos, los amo a todos. Sí, desde el púlpito es fácil decir eso, pero cuando estamos juntos en la casa o estemos 3 días juntos, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ténganme en su casa una semana y no me van a aguantar. Pero es ahí donde tenemos que aprender a vivir la vida cristiana. Es fácil ver los mensajes por internet. Yo escucho a John MacArthur, yo escucho a Miguel Núñez, yo escucho a Sugel Michelén, pero no hay ningún compromiso con ellos, porque nada más los escucho. Pero con ustedes es otra cosa. Con ustedes sí tengo compromiso. A ustedes sí los tengo que aguantar. Y ustedes me tienen que aguantar a mí. Y eso solamente se logra cuando estamos en una convivencia espiritual, unidos como una familia. Fíjense bien lo que dice el texto, por favor. Vayamos al versículo 47. Versículo 47. Lo vamos a leer todos juntos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjense bien lo que dice. Todos juntos vamos a leer esta frase. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía, el Señor añade a la iglesia los que van a ser salvos. Ahora, el Señor añade gente que tiene mal carácter. El Señor añade gente que es bien irresponsable. El Señor añade gente que no tiene compromiso. El Señor añade a gente que es difícil de tratar. Pero es ahí donde aprendemos a amarnos, ayudarnos y edificarnos. No es afuera. Para eso creó el Señor a la iglesia, para que juntos nos animemos, nos ayudemos. No es para estarnos criticando, no es para estarnos señalando, no es para estarnos viendo a ver de qué pie cojeamos, como dicen por ahí en el mundo. No, es con la finalidad de ayudarnos y levantarnos. Que si alguien cae, hay que levantarlo. Que si alguien tropieza, hay que ayudarlo. Que si alguien está pasando por un momento difícil, hay que echarle la mano. Para eso es la iglesia. Y para eso el Señor nos quiere tener juntos. Pero ¿sabe qué? Esto cuesta. Porque significa perseverar. Ahora veamos por favor. Fíjense bien lo que dice en el versículo 42. Regresemos un poquito. Dice, y perseveraban, ¿en dónde? En la doctrina. Ahora, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. Perseverando. Otra vez. Se repite 2 veces, perseverando, perseverando. Ahora, díganme con sinceridad. Díganme con sinceridad, hermanos. ¿Es fácil venir cada domingo a la iglesia? ¿No les gustaría mejor quedarse un día domingo así tranquilamente para ver el partido de fútbol, para poder ahí estar almorzando un chicharroncito con guacamole y evitar estar viendo a los hermanos aquí en la iglesia? Bueno, eso es lo fácil. Pero perseverar es más edificante y es mucho mejor. ¿Sabe que un día vamos a estar juntos allá arriba? Vamos a estar juntos en el cielo. Y usted se va a llevar, o nos vamos a llevar una sorpresita, porque a lo mejor el Señor nos va a poner con el hermano más difícil de tratar aquí. Y nos va a poner para que vivamos con Él por toda la eternidad. Como diciendo el Señor, ahora te vas a aguantar y vas a vivir con Él toda la eternidad. Porque no lo soportaste en la tierra. Bueno, eso lo digo, no lo dice la Biblia, ¿sí? Pero fíjense bien. Así es que tenemos que aprender a tratarnos unos a otros aquí en la tierra. Y para eso Dios estableció la iglesia. Miren qué bendición tan grande. Porque es aquí donde aprendemos a ayudarnos, a animarnos, a orar unos por otros, a comprendernos, porque estamos perfeccionándonos mediante la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Terminamos, hermanos. Dice, fíjense bien lo que dice el versículo 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría
y sencillez de corazón. Entonces, tendremos que aprender a hacer eso, aquí juntos. Tal vez usted diga, no, esto no me está gustando ya. Yo prefiero mejor ver en mi casita, por internet, una predicación de alguien famoso que estar aquí. Bueno, usted lo puede hacer. Pero déjeme decirle, usted no va a crecer espiritualmente. Se va a quedar como niño. No va a aprender a disfrutar de las tremendas bendiciones de Dios, porque Dios desea que crezcamos espiritualmente, que podamos ser útiles para otros, que podamos ser de bendición para otros. Pero para esto hay que estar juntos, ¿sí? Supongamos que usted está en un equipo de fútbol. Son 11 jugadores. Y su equipo va perdiendo. Usted es el capitán y está viendo que su equipo está perdiendo. Lo están goleando 4-0. Y el portero dice, ¿sabe qué? Ya yo me salgo de aquí. Ahí quédense ustedes jugando. ¿Qué pensaría de ese portero? ¿Nos estás traicionando? ¿Nos estás dejando morir solos? Pues así pasa con muchos cristianos que se quedan en su casita, que no vienen a la iglesia. Así pasa lo mismo. Porque se quedan en su casa tranquilamente, ahí disfrutando de la tele, disfrutando de su familia. Está bien, pero dejan a la iglesia. Entonces fíjense qué cosa tan tremenda es esto. Fuimos creados para bendición de otros. Dios nos llamó para ser una familia de bendición. Pero para eso debemos estar juntos. Que Dios nos ayude, que Dios nos saque triunfantes. Y lo vamos a lograr porque el Señor está con nosotros. Pongámonos en pie, hermanos, y oremos. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque nos has permitido